Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos mis hermanos en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos brinda en este día especial, lunes 2 del mes de junio 2025. Una vez más estamos en nuestro programa Abriendo la Escritura. Quiero bendecir a todos mis hermanos en el nombre de Jesucristo en esta hermosa noche. Que le hable y salude el pastor Felizonel Pérez desde la República Dominicana. Nos encontramos en la capital de la República, Santo Domingo. Saludamos a todos los hermanos que se encuentran en Estados Unidos, Miami, en Boston, en Massachusetts, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México y diferentes lugares donde conocemos personas, compartimos la palabra, hemos compartido a través de plataformas, grupos, de manera que Dios nos ha permitido conocernos, y es una bendición. Así que Dios les bendiga a todos. En esta noche vamos a hablar de la Escritura, de la palabra del Señor, y estamos hablando del libro de Mateo, un libro muy interesante, un libro que es sumamente importante para conocerlo, el libro de Mateo. Y en otras ocasiones anteriores estuvimos hablando de los milagros de Jesús, primera parte. Hoy vamos a dar los milagros de Jesús, segunda parte. Y quiero comenzar de manera de introducción diciéndole que en el estudio de entrada anterior estuvimos hablando de que Mateo presenta 3 milagros muy interesantes. Y aunque no fueron los primeros milagros que Jesús hizo, Mateo comienza a presentar 3 milagros que Jesús hizo y que debemos nosotros analizar la razón y el por qué Mateo presenta estos 3 milagros. Es importante que nosotros podamos analizar de que Mateo lo que está tratando en su pensamiento, el pensamiento de Mateo, es como se está dirigiendo a un pueblo judío, tiene que mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Por eso encontramos un milagro sanando a un leproso. Ustedes saben qué conllevaba y qué significaba, aún en la traducción judía, los rabinos, la sanidad de un leproso. Otra enseñanza tremenda es el siervo del centurión romano, siervo. Jesús se maravilla de la fe de ese centurión y la sanidad de la suegra de Pedro. Hoy vamos a presentar otros milagros que Jesús hizo y que también debemos entender y debemos conocer. Entonces, primero vemos a Jesús calmar la tormenta. Vamos a analizar este milagro y vamos a analizar
la liberación de los endemoniados gadarenos. Endemoniados gadarenos. Entonces, cuando se escuchó la noticia o se prolongó la noticia, se expandió la noticia de que Jesús sanaba, muchas gentes comenzaron a buscarle en Capernaum, donde él se encontraba, a todas horas. Había mucha gente viniendo de diferentes lugares de alrededores, porque la noticia que Jesús estaba haciendo milagros y sanando personas, echando fuera demonios, llegó a muchos lugares, y de todo alrededor de Capernaum venían personas y traían enfermos, ¿verdad? Y Jesús, en un momento determinado, necesitaba un tiempo a solas o para orar y para enseñar a sus discípulos. Nosotros vemos que estos milagros son realizados luego de una serie de sermón y enseñanza que Jesús estaba dando acerca del reino de los cielos. Y luego de enseñar a sus discípulos y instruirlo, entonces comenzaron a llegar a Capernaum. Capernaum eso fue algo tremendo, tantos milagros y sanidades que Dios hizo en ese lugar, que Jesús hizo en ese lugar. Y la noticia llegó a mucha gente. Vamos a leer el versículo 18 de Mateo capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Jesús necesitaba estar a solas, sea para descansar o para enseñar a sus discípulos de manera más privada. Estaba buscando la manera de cómo estar a solas con ellos. Por ende, ese viaje que Jesús comienza a planificar y comienza a decir, mandó a sus discípulos a subir en embarcaciones para pasar al otro lado. Ese viaje solo le iba a acompañar sus discípulos, aunque eso varía. Ante esos, varios trataron de unirse al grupo de Jesús, pero en lugar de animarlo, más bien parecía que Jesús lo que estaba lo que Jesús quería era estar a solas, compartir con sus discípulos a solas. Muchos querían seguir a Jesús, pero él se lo impidió. No se lo permitió, sino que lo único que fueron con él eran sus discípulos. Y leemos el versículo 19 y 20 que dice: y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Dónde recostar su cabeza? También en Mateo capítulo 8, versos 21 y 22 dice, otro de sus discípulos le dijo,
Señor, permíteme que vaya primero, entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay algo que yo quiero que usted entienda. En el versículo 19 y 20, quien habla con Jesús es un escriba. Pero en este texto, en el versículo 21 y 22, quien habla es un discípulo. Ahí estamos viendo que Jesús quería solamente que los discípulos le acompañaran, para él de manera privada seguir impartiéndole la enseñanza a ellos y que pusieran en práctica todo el sermón y toda esa enseñanza que anteriormente Jesús le estaba enseñando. Entonces, Jesús también quería enseñar que estaban dejando claro que sus discípulos, para ser discípulos de él, conllevaba un sacrificio. No un sacrificio de macho cabrío, no un sacrificio del tórtola, sino un costo de cosas materiales, pero para recibir un beneficio espiritual. En Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21 dice, todo aquel, vamos a leer el texto. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde el polillo y el orín corrompe, y donde el ladrón mina y hurta, sino hacer tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, Jesús requiere de una apreciación y que haya una valoración y que haya un valor. Sabrá que nada puede compararse a seguir a Jesús. Debemos entender, por eso cuando Jesús utiliza y hace la alusión de hacer tesoro, en el cielo. Cuando nosotros escuchamos la palabra tesoro, entendemos que es una piedra de gran valor. Está hablando de valor. Como se está hablando de valor, se está hablando de apreciación. Y lo que tiene valor se aprecia. Lo que Jesús quiere enseñar es que hay que valorizar. El reino de los cielos tiene un valor, tiene un costo. Que seguir a Jesús tiene un costo. Ser discípulo de Cristo tiene un costo. Que las cosas materiales no pueden tener más valor que seguir a Jesús. Seguir a Jesús es el más alto costo que cualquier ser humano puede pagar. Por eso compara y dice, hacer tesoro en el cielo, ¿verdad? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en Jesús, no hay cosa material
que se convierte en competencia o que sea una distracción para que te convierta en discípulo de Jesús. Hubieron personas que esa misma palabra que le dijo al discípulo, deja que yo te deje a mi Padre para seguirte. Jesús dijo, no, sígueme. Dice, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. También al joven rico que guardaba los mandamientos, Jesús le dijo, sígueme, vende lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué estaba invitando a seguir a Jesús? Pero él no valorizó seguir a Jesús, sino que sus posesiones. Entonces, hoy en día tenemos que saber qué es lo que tiene más valor para nosotros. ¿Es seguir a Jesús o cualquier ofrecimiento o cualquier situación del mundo o de esta tierra que se pudre, que tiene tiempo de caducidad? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Seguir a Jesús o seguir aquellas cosas que pueden parecer de valor, pero frente a Jesús no hay nada en esta vida que tenga valor más que seguir a Cristo? Lo único que fueron a la travesía en barco con Jesús fueron sus discípulos más allegados, que lo habían dejado todo por seguirle. Pedro, Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, dejaron todo. Estaban pecando, Jesús lo llamó y dejaron todo para seguir a Jesús. El mismo Mateo era cobrador de impuestos, una persona con alta posición de todo, porque cobraba bien, ganaba bien. Dejó todo para seguir a Jesús, porque hay un costo de cosas materiales que tenemos que dejar atrás, que tenemos que abandonar para seguir a Jesús. Hoy, el problema más grande que tenemos hoy en día es la distracción de cosas materiales en relación con Jesús. Porque todavía no hemos visto el valor que tiene el reino de los cielos y Cristo para nuestra vida. Y hasta que no entendamos y esa revelación no entre y nuestro entendimiento se ha transformado, no podemos ver de otra manera hasta que esa verdad nos sea revelada. Versículo 23 dice lo siguiente, que vamos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. La multitud se quedó atrás. Los discípulos le siguieron. Jesús dejó la multitud y se fue solamente y únicamente con sus discípulos en barco hacia la otra parte. Y vamos a ver dónde se encontraban ellos y hacia dónde cruzaron. Porque es importante nosotros entender cada paso. Versículos 24 y 25 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que la ola cubría la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Gloria a Dios. Te bendiga, Ángel Eduardo García. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde de manera especial. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermano, se levantó la tempestad. Mientras todo eso estaba pasando, Jesús dormía. Él no estaba ignorante de lo que estaba pasando, porque él estaba en la barca. Sino, él estaba reposando o estaba durmiendo. Sabiendo que no le pasaría nada, porque él tenía un propósito que cumplir. Él también sabía o podía darse cuenta de la tormenta. Por eso Jesús le dijo, conocía la tormenta. A Jesús eso no lo sorprendió, porque tan pronto ellos lo levantaron, miren cómo Jesús reaccionó. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Primero, se levantó, versículo 26. No temáis, hombre de poca fe. Escuche bien. Entonces, no fue sorprendido eso por la tormenta. Porque aunque él estaba durmiendo, estaba descansando, la tormenta para él no era un problema. Porque todo aquel que conoce el propósito y sabe cuál es el destino que Dios ha trazado para su vida, cuál es el propósito de Dios en su vida, por qué está en la tierra, él sabe que hay tormenta donde ellos no van a perecer. La gente que tiene el propósito de Dios, la tormenta de los vientos lo desconectan, lo distraen del propósito que Dios tiene con ellos. Mientras había tormenta, Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Cuando él lo despertaron a Jesús, Jesús les reprochó la fe, hombre de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Aquí tenemos dos cosas que son de suma importancia. Número uno, la parte humana. Número dos, la parte divina. Podemos decir que el hombre que está cansado y el hombre que está durmiendo es la parte humana de Jesús. Pero el hombre que se levanta, o hay dos cosas que tenemos que analizar, y un tercer punto en específico.
o se estaba cumpliendo el Salmo 107, versos 23 al 30. ¿O qué estaba pasando? Podemos ver en el versículo la dos naturaleza de Jesús en este cuadro. La parte humana durmiendo y la parte divina, cuando se levanta, reprende los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. ¿Me está entendiendo? Entonces, Jesús hizo que la palabra del Salmo se convirtiera en una realidad. Salmo 107, versos 23 al 30, mire qué dice. Lo que desciende al mar en nave, hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que estrespa sobre ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. También tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces clama a Jehová en sus angustias, y lo librará de su aflicción. Cambia la tempestad en sosiego, y se apacigua sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así lo guía a puerto que él deseaba. Sin duda, Jesús estaba pensando en estos versículos cuando ordenó que la tormenta se calmara. Tal vez los discípulos también recordaron ese salmo, o solo admiraron tan grande el milagro que Jesús terminaba de hacer frente a sus ojos. Versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Primero, quiero decirle que cómo es posible si los discípulos están presentes en la sanidad del leproso, en el milagro de Centurión, en la suegra de Pedro. ¿Cómo que ahora se sorprenden porque Jesús reprendió los vientos? ¿Será que eso es otro tipo de manifestación? Y ellos entendían que el único que podía manifestar era Dios. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos terminaban de ver 3 milagros que Jesús hizo, y ellos lo vieron. Y en uno de esos milagros, Jesús se sorprendió por la fe de centurión. Y ahora Jesús está reprochando la fe de su discípulo. El centurión es romano, y Jesús admira la fe del centurión. Dice que ni aún en Israel haya fe como en ti.
Pero es contraste a los discípulos, hay un reproche, hombre de poca fe. Ellos habían recibido la enseñanza, habían visto los milagros, ahora vieron una manifestación diferente sobre lo viento y sobre el mal. ¿Y este hombre quién es? ¿El mismo que le dijo a ustedes? Pues lo que pasa es que estamos viendo un hombre durmiendo, la parte humana, y un hombre controlando los vientos y el mar, y que estos le obedecen, y que solamente Dios tiene autoridad sobre el viento. Si Jesús tuvo autoridad, es porque Jesús no era como mucha gente lo quiere pintar hoy en día. Entonces, hay un contraste entre lo que Jesús le dijo al centurión y a los discípulos. Jesús se admiró del centurión y le dijo que su fe era grande, mientras que a los discípulos que iban en barco le dijo, hombre de poca fe. Evidentemente los discípulos creían en Dios en cierta medida, porque le dijeron hombre de poca fe. Pero en un momento perdieron la fe, porque se dejaron vencer por el miedo. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros mismos cuando dejamos llevar por las situaciones en lugar de poner la vista en Dios. El miedo es opuesto a la fe. La incertidumbre de lo que pasará y la duda de que si Dios está en control. Jesús le dijo que iría al otro lado, y así fue. Allá le esperaba otra señal, otras señales. Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Los dos hombres estaban poseídos por espíritu inmundo. Usualmente atacaban a los caminantes, pero ante Jesús reaccionaban de forma diferente. Dice que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, porque ellos lo atacaban. Mientras que a Jesús, ellos reaccionaron diferente a Jesús. Los demonios son ángeles caídos, espíritu inmundo. Los demonios que se rebelaron contra Dios. Para hablar de demonios hay que hablar de angelología. Están en la rama angelología. Cuando estudias teología sistemática se da cuenta que todo está ahí. Porque teología sistemática es como una sombrilla. Me parece que son nueve temas que hay, y de los 9 temas tiene 52 materias. Es decir, 9 materias tiene 52 temas. ¿Entienden? Cada tema abre. Por ejemplo, tenemos teología propia. Es un paréntesis para teología propia. Tenemos
lo que es el hombre, antropología. Tenemos antropología es el hombre, ¿verdad que sí? Tenemos también soteriología, el hombre, antropología. Amatiología es el estudio del pecado, lo que pasó. Soteriología es de la salvación. El estudio del Espíritu Santo, neumatología. Neuma es estudio del Espíritu Santo. Sucesivamente, ¿verdad? Tenemos angelología, eclesiologías, ¿verdad? Y sucesivamente. Son 9, ¿verdad? Hasta llegar hasta lo que es escatología. Cierro paréntesis y continúo acá. Entonces, cualquier persona hubiera quedado impresionada por el milagro de Jesús, pero la gente, no volé el chingo, voy atrás. En Gadaras, los demonios hacían lo que querían, pero al ver a Jesús reconocieron que Él era el Hijo de Dios y como tal tenía autoridad sobre ellos. Otra cosa que los demonios sabían es que llegaría el día en que serían lanzados al lago de fuego. Judas 1:6 y Mateo 25:41. Esto lo hará Jesús al final del milenio. Pero los demonios apelaron porque sabían que aún no había llegado el tiempo. Los demonios sabían que Jesús lo iba a echar fuera y por eso solicitaron lo siguiente. Versos 30-32. Estaban paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios les rogaban, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir al hato de cerdo. Él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Dos cosas importantes. Número uno, Jesús. ¿Por qué Jesús le concedió esta petición? ¿Cuál era la intención de Jesús en concederle ir al hato de cerdo? Quería enseñarle a los discípulos y a nosotros también hoy en día. Claro. ¿Cuál es la intención de los demonios con los seres humanos? Es destruir, el hacer daño. Ningún demonio quiere bien ni felicidad para nadie. Sus propósitos son para destruir. Sus propósitos son malos. Por eso Jesús nos quiere enseñar en esa parte. Pero la persona siempre surgen personas que valoran más las cosas materiales que al mismo Jesús. Hay personas, vamos a ver si es verdad. Pero qué bueno que cuando en una parte rechazan a Jesús, en otra parte lo reciben con brazos abiertos. Hay un grupo que rechazó, hay un grupo
que lo reciben. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad. ¿Qué significa potestad? Autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, los dos hombres fueron liberados de los demonios. Pero los dueños de los cerdos quedaron impactados y salieron huyendo. Los pastores de los cerdos, los que atendían a los cerdos, salieron huyendo impactados ante la pérdida de los animales. Cualquier persona hubiera quedado impresionado por el milagro de Jesús. Pero esta gente en el lugar no le creyeron bien lo que Jesús hizo. Versos 33 y 34 dice: y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los demonios, los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su contorno. El pueblo de Gadara rechazó a Jesús. Tal vez estaban molestos por la pérdida de los cerdos. Y tal vez no querían reconocer a Dios, al Dios de Israel. Que es el caso de mucha gente que se le presenta milagro, presencia milagro, y aún así no creen. La Biblia ya no habla de lo que pasó en Gadara. ¿Por qué? Porque si rechazaron al que puede causar cambio en Gadara, ¿para qué van a hablar de Gadara? De Gadara, ¿para qué? Usted no encontró en otra parte más donde la Biblia menciona a Gadara. Pero no sería de extrañar que los demonios vagantes volvieron a encontrar lugar donde habitar poco tiempo después en esos pueblos que rechazaron al Señor Jesús. Jesús enseñó sobre esto. Lucas capítulo 11, verso 24-26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegue, la hallará barrida y ordenada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando morará allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser siendo peor que el primero. Peor que el primero. Rechazar a Jesús, si te limpió y rechaza a Jesús, si levantaste la mano en la campaña, en un culto, en un servicio, y tu arrepentimiento no fue genuino, y fuiste como aquellos leprosos que fueron limpiados 10 y que solamente uno se devolvió, y aquel que se devolvió recibió la recompensa, porque no solamente se le dijo que se fue sanado, sino que fue salvo, sino la salvación. Porque hay algunos que se conforman nada más con el milagro y la sanidad, pero no quieren tener compromiso con el que hizo el milagro. Y debe entender que si Jesús no ocupa la casa y fuiste limpiado, en cualquier momento va a empeorar del estado que estaba.
anterior. Pedro dice, como el cerdo vuelve al cieso, así es el hombre que después de ser limpiado, vuelve hacia atrás. Y como el perro vuelve al vómito. Y está hablando de perro y de cerdo. Y es importante que se entienda, de perro y de cerdo se está hablando. ¿Verdad que sí? Pero no son perros de 4 patas, ni cerdo. Ahora bien, mire, Jesús dijo que iría al otro lado, ¿verdad? En la tierra de los Gadarenos. Jesús y sus discípulos vivían en Nazaret, que se encontraba en el noroeste del lago de Genesaret, mejor conocido como el mar de Galilea. Pero en esa ocasión fueron al lado opuesto, al suroeste. Allí se encontraba la región de Gadara, donde el estilo de vida no era judío, sino griego y romano, lo que se refiere en el hecho que allí se criaba cerdo para consumo, lo que era prohibido en la Torá, Levítico capítulo 11, versos 7 al 8. Pero los cerdos no eran lo único impuro que se encontraba en el lugar. No, señor. Entonces, así mismo, como más nunca y jamás se habla de la ciudad de Gadara, porque todo aquel que recibe a Cristo, hay una historia que se mantiene. Hay una historia que se habla de ella. De Gadara no se habla nada, porque rechazaron al que da vida, que sana, que liberta y que limpia. Si después de ser limpio no se queda Jesús en la casa, los demonios vuelven y hacen con ella otra vez su hábitat. Por eso es necesario no poner las cosas materiales por encima de Jesús, sino es más bien poner a Jesús por encima de las cosas que son materiales y que perecen. Dios le bendiga y Dios le guarde. A todos.